Son las 9:04. En estos momentos está con nosotros Rosario Espinal. Vamos a hablar con ella. Sabroso esto. Y más adelante, Melton Pineda, la bazooka. Ay, papá. Sí, pero primero vamos a hablar con Rosario. Rosario, en un momento muy caliente. Ya. ¿Y cuándo no es caliente? Bueno, Aquí preguntaría. Oye, pero cada vez que tú quieres hay un lío. No coincide con que cuando yo vengo hay un lío. Es que aquí siempre hay un lío. Pero, en este país. Pero la temperatura está como más. Claro, hay momentos, tú sabes, que sube. Esperando. Y cuando no sube, la gente está loca porque suba otra vez. Sí, estábamos esperando los famosos papeles de Odebrecht y ya los papeles de Odebrecht llegaron. Entonces, vamos a empezar por ahí, Rosario, todo este proceso Odebrecht hasta ahora, ¿qué piensa de esta etapa? Bueno, lo que yo creo que está todo el país a la espera de conocer qué es lo que dicen los papeles exactamente. Y ante esa ausencia, pues los memes han sustituido la realidad a las autoridades judiciales, y entonces hay listas y comentarios y en las redes y demás, porque como no se sabe exactamente, pues la gente especula. Entonces, bueno, estamos a la espera a ver qué es lo que van a salir, cuáles son los nombres, qué es lo que dicen los papeles, con qué precisión llegaron, dónde se fundamenta la señalización de personas. ¿Qué tú prevés que puede pasar tú, como analista? O sea, ¿qué tú prevés que puede pasar con el Ministerio Público, con la gente que se plantee luego en la justicia? ¿Qué tú prevés? Yo pienso que si realmente Brasil va a hacer público lo que hasta ahora ha hecho, digamos, de manera oficial, pues no hay escapatoria en el sentido de que se van a conocer los documentos. O sea, la gente va a saber lo que dicen cuando Brasil lo haga público, supuestamente en julio. Entonces, ahí no hay mucho rejuego si es que Brasil va a publicar lo mismo que entregó de manera oficial. Entonces yo pienso que va a depender mucho de lo que digan esos documentos. Si los documentos son claros, con mucha información, el gobierno dominicano a través del Ministerio Público y la justicia, cuando esos casos lleguen a la justicia, pues tendrá el reto realmente de procesar esos casos y de establecer las sanciones correspondientes. Si los papeles de Brasil no tienen suficiente claridad y solamente señalan una lista de nombres, entonces la situación se hace más difícil para el procesamiento, porque claro, cada uno de los que estén identificados en esa lista pues va a hacer todo lo que pueda por defenderse judicialmente, y entonces bueno, pues ahí se verá. Por eso es que yo pienso que lo que digan los documentos de Brasil es fundamental para que el gobierno actúe. Hay tres actores, a mi juicio, yo lo planteo en mi artículo de hoy. Hay tres actores fundamentales aquí para ver lo que pasa. Uno es Brasil. ¿Qué dicen esos documentos que ha generado la justicia brasileña? Mientras más elaborada sea la información, mientras menos dudas dejen por la cantidad de información que ofrezca, más fácil será la labor aquí. Segundo, el gobierno a través del Ministerio Público, y relacionado con eso el Estado, en tanto eventualmente irían a la justicia. O sea, ¿qué van a hacer? Y tercero, la presión social, que ahora mismo está articulada en la Marcha Verde, pero tiene que haber también una presión social para que el gobierno proceda. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: en la República Dominicana la corrupción y la impunidad son sistémicas y endémicas. Explíquese. Sistémica quiere decir, no es que en un ministerio un ministro tal es corrupto, pero bueno, los otros ministerios no hay mayores problemas. O sea, no es un problema aislado, sino que la corrupción
son muchos tentáculos que penetran a través del Estado por diversas instituciones. Ustedes ven cómo salen a cada rato escándalos en la institución tal, en cual. Entonces es sistémica en ese sentido. Involucra. Y poniéndome de acuerdo con usted o a una dirección cualquiera, y se encuentra con muchos familiares del funcionario laborando en el mismo centro. Pero eso es nepotismo. Porque son gente de confianza. Sí, pero eso es nepotismo, que son un poco familia, pero el nepotismo no es exactamente corrupción. O sea, el nepotismo es si tú empleas a tus familiares. Es un tema ético. Es una cuestión, sí, exacto, de ética o de que existan o no regulaciones sobre eso. Lo prohíben, ¿no? Sí, por eso. Pero son cosas diferentes. O sea, el nepotismo se supone que el nepotismo se evita por el conflicto de intereses, porque si mi sobrino es tal cosa en mi institución, siempre se va a poner del lado mío. O sea, esa es la idea del nepotismo. La corrupción es otro fenómeno que implica el hurto, por ejemplo, de recursos públicos. O sea, cuando tú coges soborno, cuando tú cobras una comisión, o sea, tú estás usando recursos públicos para tu propio beneficio o el beneficio de tu partido. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, ahora de corrupción. La corrupción es sistémica en tanto está extendida a través de todo el tejido del Estado y también, o sea, involucra prácticamente casi todos los partidos. Si ustedes cogen una lista de los partidos con registro en la Junta Central Electoral hoy en día, ustedes van a ver que casi todos esos partidos han pasado por el Estado. Y ustedes ven las cabezas de los partidos y ustedes se van a dar cuenta que esos partidos han sido copartícipes del reparto que hay en el Estado. Entonces es sistémica en ese sentido. Involucra sectores sociales también, porque no es solamente el que es funcionario público, también incluye a empresarios, también incluye a medios de comunicación, también incluye a diversos sectores sociales, porque el Estado es un repartidor de bienes. Entonces, en ese sentido es sistémica y es endémica en el sentido, no de que no tiene cura, pero de que ha estado presente por mucho tiempo. Es decir, convivimos con él. Señor Espinal, tomando en cuenta ya eso que usted ha dicho, podríamos decir que Odebrecht es el mayor reto en términos ya de corrupción y hasta de acusación, que aunque no han ocurrido, todo parece indicar que sí, que al que se ha enfrentado el país. Sí, en la historia. Es el mayor reto de corrupción por lo siguiente, porque no es local solamente. Es un caso internacional. Entonces hay muchos países, y no solamente que es internacional, sino que el origen del problema, vamos a decir, que es Brasil. En Brasil el problema se generalizó y el sistema político hizo crisis. Entonces, como el sistema político, en Brasil no pudieron contenerlo, o sea, no pudieron decir, son fulano, fulano y fulano, 3, a la justicia, condenados, cerramos el caso. No, en Brasil explota una crisis económica y política conjuntamente y en parte explica el caso de Odebrecht. Entonces, luchas de poder en Brasil, conjuntamente con una desaceleración económica que se produce en el año 2014, magnifica aquel caso, porque Brasil es súper corrupto. O sea, en Brasil hay mucha corrupción, igual que aquí, sistémica y endémica. O sea, el caso, yo no voy a entrar a explicar el caso de Brasil aquí, pero el caso de Brasil es paradigmático como sistema de amplia corrupción. Entonces, el caso de Odebrecht se convierte en el referente de toda una crisis política que hay en Brasil. Eso lleva a que aumente la cantidad de acusados, que en otro momento se hubieran quedado tranquilos por ahí cogiendo su dinero y no pasa nada. Entonces, como la crisis se hace amplia en Brasil, eso tiene ramificaciones regionales. Eso complica el caso, indiscutiblemente aquí. Ese es un factor, la fuente externa de información, de proceso, la crisis de Brasil, todo eso que mantiene el caso en la palestra pública. Y en el caso dominicano, es que Odebrecht incluye varios gobiernos. O sea, Odebrecht no fue una compañía que vino aquí a construir el elevado tal y se fue. Es que ha estado presente por muchos años, por muchos gobiernos, en un sistema
generado en Brasil, donde el financiamiento venía con la compañía y era muy llamativo para los gobiernos. O sea, si un país te decía, mira, esta es mi compañía y aquí viene tu financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil, cualquier gobierno decía, oh, pero ya yo lo tengo todo resuelto aquí. Que dicho sea de paso, es una de las mejores del mundo. Es una buena compañía en términos técnicos. Claro. Entonces tú tienes una compañía de un país latinoamericano, antiguamente dominaban las compañías americanas o europeas. Entonces, por primera vez surge una compañía latina y buena, latinoamericana, Latina buena, que te trae todo. En una época de un gobierno, digamos, de orientación progresista en Brasil, o sea, porque quien es en la época de Lula que surge Odebrecht como un fenómeno internacional. Entonces, para los gobiernos latinoamericanos era como, ok, una compañía latinoamericana buena viene con su préstamo, pues vamos a seguir con esto. Aquí el referente histórico era una idiotez no aprovecharlo. Aquí el referente histórico es una llamada de Fernando Enrique Cardoso al presidente Hipólito Mejía, donde por un conflicto entre Andrade y Odebrecht le llama a Hipólito Mejía y le sugiere consorciar las empresas, ponerlas juntas para que participen, las y dos. Así entra Odebrecht, así sugerida empieza, por Fernando por Enrique Cardoso. El acueducto de la línea noroeste. Hasta José Sarney ha estado dentro de los. Porque Brasil estaba apostando a realmente a un modelo que es lo que los brasileños siempre han soñado, con convertirse en una especie de potencia. Bueno, y cuando surge el BRIC, lideraban el BRIC. Cuando surge el BRIC, ahí China, Rusia, Brasil, India, 4 países que siempre se han visto con el potencial de ser potencia. Claro. Entonces ellos como que realmente Brasil comenzó a funcionar con esa, o sea, como que por primera vez se le dio la oportunidad. Ellos pensaron, tenemos la oportunidad de comenzar a actuar. Obviamente, ¿dónde era su mercado natural para comenzar a experimentar el ser potencia? En América Latina. Entonces, por eso es que la mayoría de los casos, porque sí que hay un caso en 1 o 2 en África y no sé qué, pero la mayoría de los casos de la actuación de Odebrecht es en América Latina. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Entonces, la magnitud de este caso tiene que ver con el tiempo, con el modelo. Fue una estructuración de Odebrecht con el gobierno brasileño, venía con el financiamiento, duró muchos años. Entonces, todo eso hace que el caso de Odebrecht sea muy grande y no tenga comparación, porque antes la corrupción aquí es que sí, que hay corrupto en el CEA o en CORDE o en no sé a dónde o en el Ministerio de Educación y se van explotando. Un día explota uno, el otro explota la OISOE y después explota por allí. Entonces se van diluyendo uno a otro. Esa es la historia dominicana. O la obra grado a grado en la época de Balaguer, que sí había que ir en contra. O sea, esa es la historia de la corrupción dominicana. Odebrecht rompe esos parámetros. Decías, Odebrecht el mayor reto a nivel de corrupción ante la pregunta a nivel, que entonces uno se pregunta, ¿cómo quedará el gobierno luego de que esto se defina? Sé que no tienes una bola de cristal, pero cuando hablabas de uno de los principales actores, Brasil. Entonces, escenario 1, que Brasil haya presentado pruebas contundentes, haya acusaciones, sometidos, condenados y panajayo a la cárcel. ¿Cómo queda el gobierno ante ese escenario? Escenario B, que esos documentos de Brasil, que son la materia prima, tengan muchas menciones, pero no pruebas suficientes para elaborar expedientes que no se caigan en los tribunales y no se pueda satisfacer a ese segmento de la población que quiere gente en la cárcel. Ante esos 2 posibles escenarios, ¿cómo quedaría el gobierno? Bueno, es que el gobierno va a quedar dependiendo de... O sea, tú lo mencionabas, o sea, dependiendo, un escenario es, la información es amplia, es suficiente, es bastante convincente. Claro, los acusados siempre van a levantar su defensa y en derecho tienen su derecho legítimo a establecer su defensa, indiscutiblemente. Y presunción de inocencia hasta el final, hasta que lo condenen. El sistema de justicia se basa en eso. Ahora, si los documentos de Brasil son bastante explícitos y ofrecen bastante información, va a ser muy, y se conoce públicamente toda esa información, va a ser muy difícil que todos los que sean señalados puedan salir airosos de un proceso de defensa, porque van a tener o sea, la gente va a tener a disposición ese material. Entonces, al Ministerio Público de la Justicia Dominicana no le va a quedar de otra que proceder. Es un inmenso desafío porque nunca lo han hecho.
O sea, en República Dominicana no hay precedente importante de persecución de la corrupción y de que realmente se sancionen a los corruptos. Entonces, si ese es el escenario de que hay mucha información y no se procesan, aquí se va a producir un deterioro rápido y fuerte del gobierno. Sí. O sea, el gobierno sabe que tiene un desafío y el gobierno tiene que pagar un costo u otro, o paga un costo porque va a someter y a proceder con el sometimiento por lo menos de los principales casos o de los casos con más sustento legal, y claro, tiene un costo, porque muchas de las personas involucradas son del partido en el gobierno, porque ha gobernado la mayor parte de este periodo, o el gobierno trata de ver cómo le da tiempo al tiempo y va a pagar el costo por no hacer nada o por hacer muy poco. O sea, el gobierno tiene un costo a pagar. No hay forma de salir de esto sin pagar un costo. Ahora, lo que hay que ver es cuál de los costos el gobierno va a pagar, cómo queda el gobierno y cómo queda la oposición también en este proceso. O sea, todo eso está abierto. Yo no sé. Hay escenarios posibles. Pero ¿cuál de esos se va a dar? La verdad yo no sé. Sí, bueno, Rosario, algunos politólogos no académicos como Rosario Espinal, ninguno de los que hemos estado en ese encuentro somos académicos como Rosario, pero empírico, mirando hacia el futuro, mirando hacia el futuro, mirando esta realidad hacia el futuro, pues algunas tertulias y algunas conclusiones. Número uno, con relación hacia el 20, el Partido de Liberación Dominicana estaría en la obligación de buscar una opción totalmente despejada de todas estas situaciones que se han estado debatiendo. Y número dos, hay que advertir al PLD sobre un peligro, el peligro de matar al diablo. De destruir al PRM. Es decir, el peligro de afectar tanto al PRM. Que si mata al diablo, deja a Dios sin empleo. Que el PRM no pueda convertirse en la opción alternativa y entonces el país se quede ante la aventura de lo desconocido. ¿Qué tú piensas de esas posibilidades? Nosotros República Dominicana es un país, a diferencia de casi todos los demás, hay pocas excepciones en América Latina y una es República Dominicana, que ha mantenido un sistema político bastante estable. Sí. Aquí hay mucho movimiento político y demás, pero esta es una política bastante estable y ha sido bastante estable y bastante predecible. Aquí hay dos factores políticos ahora mismo que podrían generar un nivel de inestabilidad. Uno es, ¿qué ocurre finalmente con el caso de Brecht? ¿Cuánta gente se hunde? ¿Y quién queda? ¿Y quién sale a flote de manera adecuada? Ese es un factor. Y el otro factor es, y eso yo he venido insistiendo, tengo como 2 años mínimo, si no más, insistiendo. Aquí hay una desarticulación que se está produciendo del sistema de partidos que le ha dado estabilidad a la política dominicana. El Partido Reformista se desarticuló, el PRD se desarticuló, el PRM es un partido que queda, digamos, residual, o sea, capta un segmento de la militancia, de los votantes del PRD, pero es un partido que tiene sus propios problemas, sus propios tranques, sus propios conflictos que le dificultan avanzar. Queda el PLD. Estar en el poder le ha dado unidad más allá de lo que las condiciones actuales representan. Es decir, en el PLD hay una lucha de 2 facciones. El estar en el poder y el venir de una tradición de disciplina partidaria le mantiene unido formalmente, pero esa unidad se va a poner muy a prueba cuando ya se acerque el proceso de selección de candidaturas. La historia Odebrecht va en parte a jugar un papel en esa situación interna del PLD,
porque dependiendo qué facción, si es que alguna facción queda mejor parada que otra, pues eso va a ayudar a un bando u otro, o se hunden los dos, o uno sale mejor parado que el otro. Todo eso está por verse, yo no sé lo que va a ocurrir ahí, pero si el PLD se debilita, se fragmenta, entonces nosotros estaríamos en el país ante un escenario ya de desarticulación total del sistema de partidos. Nosotros no hemos visto eso desde los principios de los años 60. Nosotros no hemos visto una situación así, mucho menos la hemos visto desde el 78, desde la transición del 78 acá, no la hemos visto. Entonces, eso serían novedades. Pregunta, y eso es una pregunta, ¿puede el sistema de partidos, a pesar de estos cambios que se han producido, rearticularse con las mismas fuerzas políticas? Esa es una interrogante que está ahí planteada. Vamos a ver. Rosario, en el escenario de 1990, cuando la insensatez e irresponsabilidad del liderazgo de el PRD, en ese momento encabezado por Peña y Jacobo, optan por ir divididos, incluso no había escenario de segunda vuelta, y que se le otorgue al que saque más la sigla del PRD, es decir, que la lucha no era por el poder, sino por la sigla partidaria. El elector dominicano se perfila por el PLD. Es la primera vez que el PLD alcanza una mayoría en ese momento. Ese escenario no muestra que el conservador, el que prefiere la estabilidad en los partidos, es el elector más que incluso las cúpulas partidarias. Es decir, que por ejemplo, yo quiero salir del PLD, mi opción es Luis Abinader, bueno, voy a votar por Luis. No es porque yo quiero a Luis, es porque no quiero al PLD. O es porque no es porque quiero a Hipólito, es porque no quiero al PLD, cuando por ejemplo en el caso del 12, y yo que he hecho proselitismo, es lo que he visto. Es decir, en ese escenario, lo que nosotros vimos, por ejemplo, yo hice brevemente, en Asua, yo era del PLD en ese momento, y el PLD era una minoría que no tenía capacidad para tener un comité municipal, y de los 3 diputados sacamos uno, porque en par de semanas cuando se dividieron, la gente fue a buscar esa alternativa. La inquietud. ¿Qué te parece? Bueno, mira, mi breve respuesta. En sistemas de estabilidad partidaria, lo que tú planteas, sí, por eso que se ha dado aquí. O sea, tú no quieres a A, partido A, y está el partido B por aquí, y tú dices, ya yo no quiero A, yo voy a votar por el partido B. En sistemas de estabilidad partidaria, eso es así. Ahora, no siempre estamos ante una presencia de estabilidad partidaria. Lo que yo planteé ahorita es que República Dominicana se ha caracterizado por un sistema de estabilidad partidaria. En parte, esa estabilidad partidaria tiene que ver con el conservadurismo de la ciudadanía, en parte, pero no solamente con eso. También tiene que ver con una dinámica de los partidos y cómo los partidos aquí surgieron. Aquí, las cúpulas partidarias al día de hoy, han estado ordeñando la vaquita de sus antiguos caudillos. Sí. O sea, los partidos que forjaron los 3 grandes caudillos de la política dominicana del post-trujillismo, Peña Gómez, Balaguer y Juan Bosch, todavía hoy, al día de hoy, las cúpulas partidarias están ordeñando la vaquita, viviendo de lo que le dejaron de herencia esos caudillos. Pero eso tiene un límite. Eso es verdad. Eso tiene un límite. Entonces, las cúpulas partidarias en este país no están entendiendo ahora mismo que llega un punto en que ya ellos no pueden seguir ordeñando esa vaca, que ellos tienen que generar nueva leche. Y aquí no se ha generado esa nueva leche. O sea, aquí no hay ahora mismo una oposición articulada que por ejemplo, si el PLD se desploma en un mes, se desploma, vamos a decir, y nadie quiere al PLD. Aquí no hay ahora, al día de hoy, si las elecciones fueran mañana, aquí no hay al día de hoy una oposición que un segmento mayoritario, 50+1 de la población, dirija su mirada hacia esa opción. Una cosa que debe llamar a preocupación en este momento para todo el que hace análisis político es pensar cómo es posible que
la clase política dominicana al día de hoy, donde hay condiciones muy favorables para el surgimiento de una alternativa partidaria, ¿cómo aquí no surge una alternativa partidaria? No es que la sociedad dominicana, y ahí yo difiero un tanto de ti, no es que al día de hoy la población va a seguir operando bajo ese esquema de estabilidad partidaria. No sabemos lo que va a pasar si aquí se produce un desplome del PLD. No necesariamente la mirada se va a dirigir al PRM. No sabemos lo que va a pasar. Bueno, finalmente, Rosario, la expectativa con relación al Consejo Nacional de la Magistratura y a las altas cortes que están pendientes de algunos cambios. Pero yo creo que ahí el gobierno tiene un reto, y el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una mayoría de representación del PLD, el reto que tienen es muy claro, yo creo que se ha dicho muchas veces, el reto que tienen es tratar de que los jueces que sean nombrados sean personas de integridad profesional. Eso es fundamental, y no sean activistas partidarios, o sea, no sean miembros de comité de dirección, no sean activistas en ninguna instancia de participación partidaria. O sea, yo pienso que si se logra eso, más personas con una credibilidad y con un historial positivo en el ejercicio profesional, pues el gobierno habrá obtenido un logro. Y en ese caso, pues, habría que aplaudir una cosa así. Ahora, aquí está lo siguiente, que es donde yo veo el peligro. Que el gobierno que tiene mayoría apueste a acumular poder. Ya el gobierno tiene bastante poder, entonces no puede apostar a acumular más poder, porque eso sí sería un problema del lado del gobierno. Del lado del PRM, que es quien tiene 2 representantes en el Consejo, el PRM no puede apostar a deslegitimar lo que salga. Si lo que salga es positivo, tiene que apoyarlo, y el gobierno tiene que hacer el esfuerzo para que las personas nombradas sean las más idóneas para ocupar esos puestos. Si eso se da, si el gobierno hace el esfuerzo para nombrar personas idóneas y el PRM hace su esfuerzo para validar si esa decisión es correcta, entonces yo creo que daremos un paso positivo. Bueno, pues muchas gracias a Rosario Espinal. Muy clara. Buena cátedra, como siempre. Muy clara, Rosario. Antes de ir, antes de irnos, vamos a leer esta nota. ¿No dijo eso? Ella no dijo eso. No, digo yo. Ella dice que no hay ninguno todavía acción. No ha dicho eso. No, Leonel. No, yo me asusté con una persona que salió ayer en un encuentro ahí. ¿En un encuentro o en una encuesta? No, en un encuentro. Y en un aspirante, Julio. No, pero un aspirante nuevo. Tú estabas pisteando un empresario. No, empresario. Espérate, déjate. Uno que se quiere sacrificar. Pero hay un comunicado de la Procuraduría General de la República. ¿Qué dice? Gracias, Cristian Jiménez, que oficialmente llegar diciendo que no hay listas. comunicado. No te desesperes. El comunicado dice lo siguiente. Atendiendo un requerimiento formulado por la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana procederá a comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas de patrimonio del exdirector ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRE, Diandino Peña Criqué. Muy bien. La información fue dada a conocer por la Procuraduría General de la República a través de un comunicado en el que explica que mediante la carta de fecha 9 de mayo del año en curso, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, copia certificada de las declaraciones juradas de patrimonio realizadas y depositadas por Peña Criqué, todos los documentos justificativos de las informaciones contenidas en ella, así como también la realización de los análisis comparativos de las mismas. Es decir, eso es de aquí, Rosario, no es como Embraer, que fue de allá y se resolvió fácilmente lo de Embraer, sí. ni Odebrecht. Ese es local, eso de Diandino. Bueno, así es que eso fue una nota de prensa hoy de la Procuraduría General de la República. De nuevo, gracias a Rosario. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la